una derrota más para Alito Moreno. Resulta que la misma Beatriz Paredes, quien fue menospreciada, ignorada y maltratada políticamente hablando, claro, en las disque elecciones internas del PRIAN, ahora desconoce la línea de Alito Moreno y se suma a Morena para la aprobación de la reforma rumbo al Plan C. Por lo que el efecto dominó terminó tocando al PAN, ya que el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero, al ver la nueva postura de Beatriz Paredes y que Morena y aliados consiguieron mayoría en la Cámara de Diputados y están solo a 2 senadores de conseguir también esa mayoría, saben que su participación en San Lázaro a partir del 1 de septiembre de este año será meramente simbólica. Como simbólica es, o está resultando, los comentarios y declaraciones de una Xóchitl Gálvez que se niega a cambiar su discurso, a entender que lo dicho en la campaña pasada solo le sirvió para obtener los peores resultados en una elección, y peor aún, está empecinada en seguir queriendo imponer la campaña del miedo, que ya no funciona más y que solo hace que la gente la vea como lo que es, una mitómana sin discurso ni propuestas sensatas, coherentes o aplicables. Bueno, pues el terremoto, tsunami o como le quieran llamar, que le pegó al PRIAN este pasado 2 de junio, pues no termina de darles tregua, no termina de ceder, no termina de pasar factura. Y ahora le empieza a llegar este resultado a Alito Moreno y a Marco Cortés. ¿Por qué? Fíjense, Marco Cortés y Alito Moreno rechazaban los foros para la reforma judicial porque ellos los consideraban como una especie de simulación. Bueno, es una total simulación para justificar la perversa propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, enfatizó Marco Cortés. Así empezó. Por ser una simulación y una tomada de pelo, los dirigentes nacionales del PRI y el PAN rechazaron los foros de consulta y la encuesta que organiza Morena para su iniciativa de reforma al Poder Judicial. Esto lo decía Marco Cortés y Alito Moreno antes de que salieran las encuestas, que obviamente pues ya sabemos el resultado, ¿no? El priista Alejandro Moreno acusó que el gobierno simula apertura en el proceso para reformar el Poder Judicial con realización de sus foros y una encuesta al vapor. A ver, y aquí aplica la frase que tanto se venía diciendo. Ellos no entienden lo que no entienden, ¿verdad? No entienden que cerca de 36 millones de personas decidieron darle el voto de confianza a Claudia Sheinbaum para que llevara a cabo, y no solo a Claudia Sheinbaum, sino también al presidente López Obrador en el último mes de su sexenio, para que llevaran a cabo las 20 reformas que él propuso. Bueno, estos personajes no entienden que ese es el mandato popular de la mayoría, al menos de los que fueron a votar, ¿verdad? Dejémoslo ahí. Bueno, pues mientras Alito Moreno y Marco Cortés se niegan a estos foros de la consulta y a que se lleve a cabo una reforma profunda en el Poder Judicial, pues Beatriz Paredes se deslinda y apoya a los foros para la reforma judicial al Poder Judicial. Bueno, la senadora del partido del PRI pidió que los foros de discusión no sean una simulación y consideren modificaciones propuestas por legisladores. Eso fue lo que empezó diciendo Beatriz Paredes. Luego de que Alito Moreno del PRI, pues como les digo, estuviera en contra de estos foros, la senadora Beatriz Paredes anunció que su bancada votará de manera favorable. Fíjense esto, votará de manera favorable la bancada del PRI en el Senado para su convocatoria. No obstante, pidió que no sea una simulación y tomen en cuenta modificaciones propuestas. Bueno, durante su participación en la reunión de la primera comisión de la permanente, la senadora Beatriz Paredes emitió un pronunciamiento en torno a la convocatoria de los foros de Parlamento abierto para que se discuta esta reforma. ¿Ok? Bueno, pues una vez que ya se discutió y todo este rollo, pues la Cámara de Diputados anuncia que la Comisión Permanente aprobó el exhorto a la Cámara de Diputados para ampliar el diálogo para analizar y discutir las reformas constitucionales presentadas por el titular del Ejecutivo Federal, especialmente que le corresponden a la reforma al Poder Judicial. En pocas palabras, ya se aprobó, ¿sí? O sea, ya está aprobado para que se lleven a cabo estos diálogos o esta reforma o esta iniciativa de reforma en esta Comisión Permanente. Bueno, una vez dicho lo anterior, podemos ver cómo Beatriz Paredes, no sé si por sentimientos, no sé si por coraje, no sé si
porque realmente le llegó un repentino amor a México o le llegó un momento de sensatez y lucidez y dijo sí, el Poder Judicial necesita reformarse, pues ya dijo que su bancada del PRI, independientemente de lo que Alito Moreno diga, piense o siente, van a apoyar estos foros y lo más seguro que también se sumen a la iniciativa de la reforma al Poder Judicial. Y miren, les voy a decir una cosa y suena bastante fuerte o feo, ¿verdad? Realmente a partir del 1 de septiembre resultaría totalmente irrelevante si tanto el PRI como el PAN se quieren sumar o no a esta reforma, porque al menos en la Cámara de Diputados, Morena y aliados no necesitarían ni un solo voto ni de PRI, ni de PAN, ni del MC, y en la Cámara de Senadores sí necesitarían al menos 2, pero no es muy difícil de conseguir. Pero bueno, como les decía en un inicio, y esta decisión que tomó Beatriz Paredes definitivamente sí fue una especie de efecto dominó. ¿Por qué? Porque en el portal, sin embargo, publican algo que está fantástico, que se llama El PAN afloja. Acabó moratoria, coordinador de diputados panistas acepta discutir reforma judicial. ¿Se acuerdan de la famosa moratoria constitucional que propuso, en la cual se habían puesto de acuerdo tanto Alito Moreno como Jorge Romero? Bueno, pues ahora dicen que esta moratoria ya no va más, que ya ahí muere y que ahora sí, pues van a escuchar qué rollo, qué está sucediendo con esto, ¿no? Jorge Romero, coordinador de los legisladores del PAN en la Cámara de Diputados, expuso este miércoles que el PAN está dispuesto a discutir la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador y avalada por Claudia Sheinbaum. Fíjense. Con estas declaraciones, es que en verdad no hay mal que dure 100 años, ni me acuerdo cómo más dice, pero ni bien que lo justifique o algo así, ¿verdad? Con esas declaraciones de apertura al proyecto de gobierno federal, Romero Herrera termina así con 2 años de moratoria legislativa. Es que grábense esto, híjole. En verdad que cuando dicen que el dictador López Obrador y no sé cuánto, que no escucha, que no dialoga, que no hace esto, que no hace el otro, vean esto. Estos personajes se declararon en moratoria constitucional, que es un terminajo que ellos se inventaron, porque realmente ni existe esa vaina. Bueno, pues ya terminaron con eso. Por parte de la oposición, liderada por el PAN y el PRI. Fíjense, entre el PAN y el PRI, como siempre, han ido de la mano, pero antes en lo oscurito, y ahora lo dejaron ver, pues ya terminaron con esa moratoria. La alianza opositora compuesta por el PRI, el PAN y el PRD decidieron entonces que en lo que restaba de esa legislatura, es decir, hasta este 2024, sus grupos parlamentarios no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, edición o modificación en la Constitución Política de los Estados Unidos. Fíjense, estos personajes se declararon en esa moratoria para no aprobar nada del presidente López Obrador. No es que estamos en favor de México y todo eso. Y Reporte Índigo lo confirma. El coordinador del PAN, Jorge Romero, afirmó que la moratoria constitucional se aplica para las reformas constitucionales que promueve el presidente López Obrador en materia electoral y para la Guardia Nacional. A ver, o sea, todo lo que fuera propuesto por el presidente López Obrador, que cabe señalar que está dentro de sus competencias lanzar iniciativas, estos tipejos la iban a rechazar. Pero fíjense cómo las cosas caen por su propio peso, o como se dice vulgarmente, cuando escupes hacia arriba, definitivamente en algún momento te va a terminar cayendo. ¿Por qué? Porque en un inicio el presidente López Obrador no traía como mucho en mente este tema de la reforma al Poder Judicial. Y dicen, oye Roberto, pero entonces, ¿por qué de dónde rayos salió esta iniciativa? Bueno, pues salió de aquí, miren, de aquí nació, de la reforma electoral.